Capítulo 9. La vida divina sobre la tierra. El ser consciente total e integralmente de uno mismo y de toda la verdad de su ser es lo que significa y conlleva el surgimiento o la manifestación perfecta de la consciencia del individuo, y es hacia esa meta donde la evolución se dirige. Todos los seres son uno, y el estar completamente consciente significa estar integrado con la consciencia de la totalidad, con el yo, la fuerza y la acción universales. Porque la esencia de la consciencia es el poder de ser consciente de esa consciencia y de sus propósitos. La naturaleza verdadera de ese poder debe ser directa y completamente desarrollada en sí misma. Si ahora eso es en nosotros indirecto, incompleto y sin autodesarrollo en su misión o en su trabajo y dependiendo de instrumentos construidos, es porque la consciencia aquí está emergiendo de una inconsciencia original velada y todavía está cargada y envuelta con la primera nescencia propia de la inconsciencia. Pero esa conciencia debe tener el poder para emerger completamente, y su destino debe ser evolucionar en su propia perfección, la cual es su verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza es ser completamente consciente de todos sus propósitos, y de todos ellos el primero es ella misma, el ser que está evolucionando su consciencia aquí, y el resto es lo que vemos como el no yo. Pero si la existencia es indivisible, eso en realidad es también el yo. El destino de la consciencia evolutiva debe ser entonces llegar a ser perfectos en esa comprensión o atención, enteramente conscientes del yo y del todo consciente. Esta condición perfecta y natural de consciencia es para nosotros una superconsciencia, un estado que está más allá de nosotros y en el cual, si de repente nos transportamos a él, nuestra mente no podría al principio funcionar. Pero es hacia esa superconsciencia que nuestro ser consciente debe evolucionar. Este desarrollo o evolución de nuestra conciencia hacia la superconsciencia o el yo supremo solamente es posible si el inconsciente de nuestra base o fundamento aquí es realmente una superconsciencia involucionada, porque la realidad que tiene que llegar a ser en nosotros debe estar ya ahí, secretamente, envuelta, comprendida, implicada, involucrada en su comienzo. Nosotros podemos concebir tal ser o poder implícito en el inconsciente cuando observamos atentamente esta creación material de energía inconsciente y cuando vemos su laboriosidad, sus construcciones creativas y sus inventos infinitos, el trabajo de una vasta inteligencia involucionada, también vemos y nos damos cuenta que nosotros somos algo de esa inteligencia evolucionada de su involución, que somos una conciencia emergiendo continuamente sin parar, hasta que lo involucrado o implícito haya evolucionado revelándose a sí mismo como una totalidad suprema consciente de ella misma, como una inteligencia consciente de todo. Es a esto a lo que hemos dado el nombre de supermente o gnosis, porque eso, evidentemente, debe ser la conciencia de la realidad, el ser, el espíritu que está secretamente en nosotros y lentamente se manifiesta aquí. De ese ser somos nosotros los que llegaremos a ser y debemos crecer en su naturaleza. El ser y el ser perfecto es la meta de la naturaleza en nosotros.
Pero ser perfecto es ser completamente y totalmente consciente de nuestro ser. Ser inconsciente, parcialmente consciente o deficientemente consciente es un estado del ser que no está en posesión de él mismo. Es la existencia, pero no la perfección del ser. Estar completamente e integralmente consciente de uno mismo y de toda la verdad de nuestro ser es la condición necesaria de la verdadera posesión de la existencia. Esta conciencia propia y en sí misma es lo que significa el conocimiento espiritual. La esencia del conocimiento espiritual es una conciencia intrínseca existente en ella misma. Toda su acción de conocimiento realmente, toda su acción de cualquier clase, debe ser esa conciencia formulándose ella misma. Todos los otros conocimientos son la conciencia abstraída y olvidadiza de ella misma y luchando por regresar a su propia atención original y a su contenido. Es la ignorancia del yo laborando para transformarse y regresar a su estado original de conocimiento propio. Llegar a ser completo o perfecto en el ser, en la conciencia del ser, en la fuerza del ser, en la delicia del ser y vivir en esa completa integración, eso es la vida divina. Todos los seres es uno y ser perfecto es ser todo lo que es. Ser en el ser de todos e incluir todos en un ser. Ser consciente de la conciencia de todos. Ser integrados en la fuerza con la fuerza universal. Llevar toda la acción y la experiencia en uno mismo y sentirla como su propia acción y experiencia. Sentir todos los yos como el propio yo. Sentir toda la delicia de los seres como la propia delicia del ser. Esa es una condición necesaria de la vida divina integral. La plenitud de esta conciencia solamente puede ser obtenida al realizar la identidad del yo individual con el yo trascendental, la suprema realidad. Por lo tanto, para ser universal en la perfección y la libertad del uno universal, uno debe ser también trascendental. La perfección espiritual del ser es la eternidad. Si uno no tiene la conciencia del ser eterno, si uno es dependiente del cuerpo o la mente encarnada o la vida encarnada, o depende de este mundo o ese mundo, o de esta condición del ser o de aquella otra, eso no es la realidad de uno mismo, ni la perfección de nuestra existencia espiritual. Vivir solamente como el ego del cuerpo o ser solamente por el cuerpo es ser una criatura efímera o transitoria, sujeta a la muerte, al deseo, al dolor, al sufrimiento, al deterioro y a la decadencia. Pero trascender y exceder la conciencia del cuerpo y no estar sujeto al cuerpo ni por el cuerpo y usar el cuerpo solo como un instrumento, la primera condición de la vida divina es aminorar o disminuir el yo exterior. El no estar sujeto mentalmente a la ignorancia y a la restricción de conciencia, trascendiendo la mente y usándola como un instrumento y controlándola como una formación superficial del yo, es la segunda condición. Vivir ser para el yo interno y el espíritu y no depender de la vida, no ser identificado con ella y trascenderla, controlarla y usarla como una expresión y un instrumento de ese yo verdadero, es la tercera condición.
El individuo debe de entrar en la realidad suprema divina, sentir su unidad con ella, vivirla, ser su creación propia. Toda su mente, su vida y su físico deben de ser convertidos en los términos de su supernaturaleza. Todos sus pensamientos, sentimientos y acciones deben ser determinados por ella y ser ella. Debe ser la formación en él mismo de la divina y suprema realidad. Todo esto puede perfeccionarse en él cuando él haya evolucionado fuera de la ignorancia en el conocimiento y a través del conocimiento en la conciencia suprema y su delicia motriz y suprema de la existencia. Algunas de estas cosas imprescindibles o fundamentales y una eficaz instrumentación pueden llegar con el primer cambio espiritual y culminar en la vida de la supernaturaleza gnóstica. Esta realización demanda un cambio de la consciencia hacia el interior. La consciencia humana ordinaria está predispuesta hacia lo exterior y solamente ve la superficie de las cosas. Ella retrocede al entrar en las profundidades interiores, que aparecen oscuras y donde tiene miedo de perderse. Sin embargo, la entrada en esta oscuridad, este vacío, este silencio, es solamente el pasaje, camino o sendero a una existencia superior. Estas cosas son imposibles sin una vida interior. Ellas no pueden ser alcanzadas permaneciendo en una consciencia externa siempre predispuesta hacia el exterior, activa solamente o principalmente desde la superficie. El ser individual tiene que encontrarse a sí mismo, a su verdadera existencia. Él solamente puede hacer esto dirigiéndose a su interior, viviendo en su interior y desde su interior. Este movimiento de dirigirse a su interior y vivir en él es una tarea difícil de hacer para la consciencia normal de un ser humano, pero no hay otra forma de encontrarse a sí mismo. El pensador materialista, erigiendo una oposición entre el extrovertido y el introvertido, está de acuerdo con la actitud extrovertida, aceptándola como la única posición segura para él, ya que dirigirse hacia el interior es entrar en la oscuridad o el vacío, o perder el balance de la consciencia llegando a la morbosidad. Para él, es desde el exterior que tal vida interna, como la que uno puede construir, es creada, y su sanidad es asegurada solamente por una estricta confianza en su saludable y nutritivo origen externo. Su balance de la vida y mente personal solamente puede estar asegurado por una ayuda firme de la realidad externa, porque el mundo material es la única realidad fundamental para él. Esto puede ser verdad para el hombre físico, el nacido extrovertido, el que se siente a sí mismo como una criatura de la naturaleza exterior, hecho para ella y dependiente de ella. Él se perdería a sí mismo si se dirigiera a su interior, porque para él no hay un ser interior ni una vida interior. Pero el introvertido de este razonamiento tampoco tiene una vida interior. Él no es el buscador de la verdad interior y de las cosas interiores, sino que es el hombre de pequeña mente que mira superficialmente dentro de él y no ve allí su yo espiritual, sino la vida de su ego y la mente de su ego, y llegando a preocuparse enfermizamente con los movimientos de esa diminuta criatura lastimosa. La idea o la experiencia de una oscuridad interior cuando mira hacia adentro es la primera reacción de una mentalidad que ha vivido siempre en la superficie y que no ha realizado la existencia interior.
tiene solamente una experiencia interna construida que depende del mundo exterior para las necesidades de su ser. Pero a esos en los que en su composición ha entrado el poder de una vida interna mayor, los movimientos de entrada en esa vida y el vivir en ella no les trae oscuridad y el vacío, sino el engrandecimiento y el ímpetu de una experiencia nueva, una gran visión, una capacidad mayor, una vida que se extiende infinitamente, más real y variada que la otra lastimosa vida construida para él mismo por nuestra humanidad normal física, y el júbilo de ser que es más grande y rico que cualquier delicia en la existencia que el hombre vital exterior o el hombre mental superficial pueda ganar por su fuerza y actividad vital dinámica o por la astucia y el desarrollo de la existencia mental. Un silencio, una entrada dentro de un vacío amplio o inclusive inmenso o infinito es parte de la experiencia interna espiritual. De ese silencio y anulación, la mente física tiene cierto miedo. La pequeña actividad pensante superficial o mente vital se encoge o se disgusta, porque ella confunde el silencio con la incapacidad mental y vital y la anulación con la cesación o la no existencia. Pero este silencio es el silencio del espíritu, que es la condición de un conocimiento, poder y una bienaventuranza superior. Y este vacío es el vacío de la copa de nuestro ser natural, una liberación de los turbios contenidos, de manera que esa copa pueda ser llenada con el vino de Dios. No es el sendero hacia la no existencia, sino hacia la gran existencia. Inclusive cuando los seres giran hacia la cesación, es una cesación no dentro de la no existencia, sino dentro de la vastedad inefable del ser espiritual o un zambullido en la superconsciencia incomunicable del absoluto. Verdaderamente, este movimiento hacia lo interno no es una encarcelación en el yo personal, es el primer paso hacia la verdadera universalidad. Realmente, este movimiento hacia lo interno no es una encarcelación en el yo personal, es el primer paso hacia la universalidad. Él nos trae la verdad de nuestro exterior, tanto como la verdad de nuestra existencia interna. Por este vivir interiormente puede extenderse uno mismo y abrazar la vida universal. Se puede tocar, penetrar, totalizar la vida con una realidad y una fuerza dinámica mucho mayor y del todo posible que con el de nuestra consciencia superficial. Nuestro clímax de universalización sobre la superficie es un trabajo pobre e impedido. Es una construcción, un inventar y no la cosa real. Porque en nuestra consciencia superficial nosotros estamos limitados por la separación de consciencia de otros y encadenados con los grilletes del ego. Allí, en nuestra consciencia superficial, nuestra abnegación llega a ser más frecuentemente como una forma sutil de egoísmo o se torna en una gran afirmación de nuestro ego. Contentos con nuestra pose o fingimiento altruista, no vemos que es un velo impuesto por nuestro yo individual, nuestras ideas, nuestra personalidad mental y vital y nuestras necesidades del ego se engrandecen sobre las otras que tomamos en nuestra órbita de expansión. Hasta el momento,
Si nosotros realmente triunfamos en vivir para los demás, es por una fuerza espiritual interna de amor y simpatía. Pero el poder y campo de acción de esta fuerza en nosotros y en llevarlo a cabo son pobres. El movimiento de la psiquis que lo expedita es incompleto. Su acción frecuentemente ignorante, porque el contacto es de mente y corazón. Pero nuestro ser no contiene o abarca el ser de otros, como el de nosotros mismos. Una unidad externa con otros debe siempre ser una asociación de vidas externas con un resultado menor en lo interno. La mente y el corazón unen sus movimientos a esta vida común y los seres que nosotros nos encontramos allí. Pero la vida externa común continúa en sus bases. La unidad interna construida, o algo de ella, puede persistir a pesar de la mutua ignorancia y discordancia, egoísmos, conflictos de mentes, conflictos de temperamentos vitales, conflictos de intereses, ya que es una estructura insegura y parcial. La consciencia espiritual, la vida espiritual reversa estos tipos de construcción. Ella establece su acción en la vida colectiva sobre una experiencia interna y la inclusión de otros en nuestro propio ser, un sentido interno y una realidad de la unidad. El individuo espiritual actúa con ese sentido de unidad, lo que le da la percepción inmediata y directa de la demanda del yo sobre los otros yoes, la necesidad de la vida, el bien, el trabajo de amor y simpatía que puede verdaderamente ser hecho. Una realización de unidad espiritual, la dinámica de la conciencia íntima de un ser, el único yo en todos los seres, puede solamente encontrar y gobernar la acción por la verdad de la vida divina. La ley de la vida divina está en acción universalmente, organizada por una voluntad que todo lo ve, con el sentido de la verdadera unidad de la totalidad.